Ese es el momento de hacer una pausa en la cuestión local y nacional para trasladarnos a la cuestión un poco más macro y hablar con nuestro especialista en política internacional. Lo vamos a recibir a Juan Pablo Julier, que él nos va a ayudar a entender este pedido de Argentina para sumar de manera íntegra a Bolivia lo que es el Mercosur. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos ahí? Bien, nosotros acá bien, queriendo entender, ¿cuándo le toca a la presidencia argentina? Porque hasta ahora viene todo medio demorado la agenda Mercosur. Sí, no fue un año. La virtualidad de alguna manera como que complicó algunas cosas en general en política internacional, no solamente de la Argentina, de todos los países, porque hay determinadas cosas que es difícil hablarlas a través de un medio electrónico, ¿no? Sí. No obstante eso, el próximo 16 de diciembre se va a celebrar una cumbre del Mercosur, principalmente porque hay que cambiar la presidencia pro tempore del bloque, le va a tocar a Argentina. Eso es algo, para los que no saben, que se va rotando, es temporal la presidencia del Mercosur y se va rotando en los países en orden alfabético. El que entrega en este caso es Uruguay. Y bueno, un poco la idea de este tiempo de presidencia de la República Argentina va a ser terminar de convertir a Bolivia en miembro pleno del Mercosur, porque hoy en día es un país miembro asociado, tiene algunos derechos obviamente diferentes a un país que no tiene nada que ver con el bloque, pero lo que busca Argentina es incorporar de forma ya definitiva a Bolivia al bloque. Un poco siempre teniendo en cuenta tanto Bolivia como Venezuela. Venezuela hoy en día es una cuestión muy especial y realmente requeriría mucho tiempo charlarlo, pero son dos países que comparten el hecho de tener muchos recursos naturales. Claro. Y siempre se ha buscado desde el bloque, indistintamente de las cuestiones coyunturales o ideológicas, tratar de ir incorporando a estos países para cerrar lo que es de alguna manera la cuestión energética intra-Mercosur. A Argentina le conviene, siempre lo ha buscado porque es un país que compra mucho gas a Bolivia, pero también hay una situación ahí que se alivianaría, que es que además Argentina y Brasil compiten mucho por el gas de Bolivia, porque la realidad es que son dos países que demandan mucho y no siempre alcanza para ambos países. Y además de eso la demanda es estacional. Claro. Entonces esto requiere una constante charla y renovación de contratos en torno a este suministro, en un triángulo que se da entre estos países, y que dentro del ámbito del Mercosur se volvería bastante más sencillo, evitando toda una cuestión de trabas internacionales propias de aquellos países que no tienen demasiados acuerdos entre sí y que podría verse mejorada a partir de este ámbito. El hecho, Juan Pablo, el hecho de que Bolivia haya obviamente cambiado su presidencia, que sea más afín a Alberto Fernández, ¿esto agiliza un poco más o no tiene nada que ver la relación política con esta decisión? A eso quería llegar justamente. Después de la parte energética viene la parte política. Obviamente Argentina tuvo un gran acierto, en realidad el presidente Fernández tuvo un gran acierto el año pasado, que fue el de apoyar a Evo Morales luego de todos los conflictos y el golpe que hubo en Bolivia, y esto de alguna manera le está otorgando en la región un aliado que necesita bastante, porque la verdad es que Argentina está un poquito, no digo sola, porque en realidad siempre tenemos buenas relaciones con los vecinos, es lo contrario, o sea, tener malas relaciones es la excepción. Pero bueno, no obstante, es un aliado importante más, y a la Argentina, políticamente hablando, por supuesto que le serviría dentro del Mercosur, además de la cuestión energética. Y también ahí está un poco la principal traba de lo que puede ser el ingreso a Bolivia, porque el trámite final hoy en día está en el Parlamento de Brasil. Y es un país que, si bien su Parlamento va por ahí por un tiempo diferente de lo que es su presidencia, hoy en día claramente no está alineado al gobierno actual de Bolivia y prefería obviamente lo que fue el gobierno saliente. No obstante eso, siempre es una cuestión de trabajo diplomático. La Argentina trabaja mucho con Brasil, de hecho es una de las embajadas más importantes, y quizás pueda haber alguna sorpresa, algún avance, algún logro. Reitero, no siempre el Congreso de Brasil va estrictamente conectado a lo que es el Poder Ejecutivo, sobre todo porque el Brasil, políticamente hablando, es un mosaico muy grande de partidos,
y es más bien un país de coaliciones en cuanto a lo que es fuerza legislativa. Entonces ese tipo de cuestiones cambian y fluctúan mucho, va a depender, la verdad, bastante de lo que sea el contexto político del gobierno de Bolsonaro en los próximos meses. Pero es un objetivo que a la Argentina le va a servir y que podría eventualmente también traer cierta estabilidad a la región si Argentina logra, además de incorporar a Bolivia al Mercosur como miembro pleno, a incorporarlo al grupo de Contadora, que es el otro grupo internacional que se ocupa hoy de la región de Venezuela y que es un poco como la contraparte del grupo de Lima, que es un grupo que la Argentina ya anunció va a abandonar en los próximos meses, y que es por ahí un poco más moderado. Está la Unión Europea de por medio ahí, que tiene una tradición diplomática bastante más de bajo perfil, para tratar el tema de Venezuela, que eventualmente es una cuestión que la región va a tener que resolver. Claro. No obstante eso, como decía, es complejo, y realmente el mayor problema de acá ya hace unos años es que ninguna de las partes internas en conflicto está hoy por hoy dispuesta y en condiciones de llegar a un acuerdo. Entonces, por eso es un poco el principal inconveniente. Tampoco soy de los que piensa que Biden vaya a aflojar la postura de Estados Unidos con respecto a Venezuela. O sea, para mí va a ser igual de exigente que Trump, quizás obviamente un poco menos belicista, pero también eso va a seguir así. Entonces, son todas unas cuestiones que se van a hilar detrás del ingreso de Bolivia al Mercosur, y en el que la Argentina podría llegar otra vez a volver a configurar un bloque de a poquito regional, como fue en las primeras décadas de este siglo, que es muy positivo a la hora de tratar todas estas cuestiones de nivel regional y a nivel internacional, para los cuales un país como la Argentina, que es un país chico, y sus vecinos en general también, Brasil incluido, les sirve esta cuestión de agruparse, de presentar una postura común y de intentar construir algo que sea más autonómico, algo más independiente para esta región que lo que de alguna manera las potencias bajan y no diría exigen, pero sí hacen que funcione al final a un ritmo distinto. Por ahí cuando nos hemos agrupado hemos ganado grandes beneficios en respecto a esto, y quizás de a poco se pueda ir transformando nuevamente la realidad regional a esta cuestión. Juan Pablo, gracias por este análisis y obviamente te esperamos el viernes que viene. No, gracias a ustedes. Nos vemos el viernes que viene y que tengan buen fin de. Dale, gracias.